Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes a este día en el cual vamos a hacer el lanzamiento oficial del proyecto HydroClean, un proyecto que busca levantar información científico-tecnológica sobre los efectos del cambio climático en el territorio de la cuenca del río Claro, en la región del Maule. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad de la región del Maule y cuenta con la participación y el apoyo de varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, la ilustre Municipalidad de San Rafael y algunas instituciones extranjeras, como en el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que actúa como una contraparte técnica y que gustosamente se ha prestado para cooperar y apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa. Aprovecho también de saludar a todas las autoridades, especialmente a las autoridades del gobierno regional y nuestras autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Chile, en sus tres sedes, Santiago, Talca y Temuco, ya que este es un proyecto en el cual existe participación de académicos de cada una de dichas sedes. Por lo tanto, es muy grato también darles a conocer que nuestra universidad ha estado liderando y marcando una agenda importante en los estudios de cambio climático, lo que en el último tiempo se ha traducido en el cultivo de una línea de investigación que es muy necesaria para los territorios, para las personas y principalmente para los ecosistemas que pertenecen, ¿cierto?, a nuestra geografía. Quiero mandar un afectuoso saludo a los académicos de la Universidad Autónoma y valorar que hayan participado en este concurso FIC y en este proyecto que nos permite visualizar y relevar la importancia del cambio climático en la región del Maule y en el país. Nosotros sabemos lo que ha afectado en la producción agrícola, en la escasez hídrica, y es por eso que valoramos este tipo de iniciativas que nos permitan diagnosticar la situación de la región del Maule y ver cómo nosotros desde la gobernación regional vamos potenciando en las distintas áreas. Espero que resulte provechosa la iniciativa y que nos sirva como diagnóstico para poder intervenir con las personas más afectadas y los ámbitos más afectados de la región. Desde hace muchos años en el mundo hemos visto que se está produciendo una transformación sistemática del cambio climático. Todos hablamos del cambio climático en todos los países y cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Por supuesto que en nuestro país también esto lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en la región del Maule, que por estar en una zona centro-sur se ha manifestado en forma más intensa que en otras regiones. Este cambio climático, que muchas piensan que es solamente producido por las alteraciones que el hombre ha realizado a través de la capa de ozono, el CO2 que se nos ha concentrado, pero eso también, cuando uno mira la Biblia, puede observar que esto hace miles de años se ha producido también cambios climáticos y podemos observar grandes sequías y grandes avalanchas en las nieves, disminuciones que han producido cambios fundamentales en la ecología de nuestro planeta. El cambio climático que se nos está produciendo a nosotros en el Maule se ha manifestado muy fuertemente desde hace 20 años en la disminución de las precipitaciones y por supuesto también en la acumulación de nieve en nuestra cordillera, que por supuesto que es lo que alimenta nuestros embalses y es lo que alimenta a nuestros ríos y que fundamentalmente atañe a la agricultura y por supuesto también al agua potable que nosotros consumimos. Consecuencias, una disminución de las precipitaciones que hace 20 años en la región del Maule eran de alrededor de 750 milímetros. Hoy día las precipitaciones están entre 300 y 400 milímetros. Esto por supuesto que nos produce un daño significativo
No olvidemos que nosotros, nuestra electricidad en el Maule fundamentalmente es hidroeléctrica y por supuesto esto nos puede traer consecuencias, y este año estamos viendo que se ha agravado la sequía. Y por supuesto en la agricultura también está produciendo daño, y en la industria. Por tales motivos, la universidad ha tratado de realizar acciones a través de las cuales nosotros podamos tomar acciones al respecto. Y hay un proyecto que se está elaborando que va a monitorear toda la cuenca del río Claro, de manera de tener nosotros observaciones concretas y detalladas, un mapeo general de la región en función de las temperaturas, de la variación de las precipitaciones, de las nieves, etcétera, etcétera, para tomar acciones fundamentadas en parámetros que nosotros podamos haber medido y que puedan significar un mejoramiento o paliar los problemas que nos está produciendo este gran cambio climático. Hola, soy el doctor Iván Suazo, vicerrector de investigación y doctorado de la Universidad Autónoma de Chile, y quiero darle la bienvenida al seminario de lanzamiento del proyecto FIC Hidroclim, liderado por el doctor Carlos Hesse. Este proyecto, financiado por el Gobierno Regional del Maule a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, aborda un tema muy relevante: la crisis hídrica que está presente ya desde hace algunos años y que por supuesto nos complicará en el futuro. Sabemos que la laguna del Maule no ha alcanzado los niveles máximos de su cota desde el año 2005. Sabemos la caída en la magnitud de las precipitaciones. Todo esto es un problema grave para nuestro sector productivo y para nuestras comunidades. La Universidad Autónoma de Chile se hace cargo de estas problemáticas a través de este proyecto. Les deseo el mayor de los éxitos en este inicio de proyecto, ¿cierto? Y agradezco nuevamente al Gobierno regional por haber confiado en él. Queremos enviar un saludo a todas las autoridades presentes del Gobierno regional del Maule, así como a las diferentes comunidades que de una u otra forma se van a relacionar con este proyecto Hidroclim que se está desarrollando en esa región, específicamente en la cuenca del río Claro, por parte de académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Chile, tanto de la sede de Talca como también de la sede de Temuco. Para nosotros es de alta relevancia el poder traspasar la tecnología que nosotros conocemos en situaciones de fenómenos climáticos que están afectando fuertemente, sobre todo la agricultura, en una región tan importante para el país en lo que dice relación principalmente a cultivos menores y viñas. El cambio climático lo que nos trae son desafíos futuros. Si nosotros podemos hacer un seguimiento de la vulnerabilidad que está teniendo hoy día la cuenca del río Claro en términos de déficit de agua, de hecho desde el año 2005 la laguna del Maule no ha logrado llegar a su plena capacidad, es un indicador de lo que se nos va a venir a futuro. Es posible modelar, ¿ya?, y ver cómo va a afectar las futuras faltas de precipitaciones, de escorrentía y también de mayor radiación UV en lo que significa la productividad de los cultivos tradicionales que se realizan en esa región. Esto incluso nos puede llevar a que tengamos que buscar nuevas especies que estén más adaptativas al lugar, o bien también como gran desafío a que podamos hacer un uso más eficiente del agua, de manera que este proyecto apunta precisamente a que podamos detectar y monitorear y ver cuáles son las capacidades adaptativas de las especies vegetales y también para el consumo humano del recurso hídrico más importante de la región, que está dado por la cuenca del río Claro. Así que les deseo mucho éxito y agradecer al gobierno del Maule que haya financiado este proyecto que va en beneficio de todas sus comunidades agrícolas. Muchas gracias. Voy a aprovechar de compartir con ustedes un pequeño resumen del proyecto
que nosotros estamos llevando a cabo, ¿cierto?, en la región, y el cual lleva por nombre Vulnerabilidad y Riesgo Hídrico ante Fenómenos Climáticos Extremos, Adaptación al Cambio Climático y Conservación de los Servicios Ecosistémicos en la cuenca del Río Claro, ¿ya? Principalmente estos dos aspectos son aquellos que a nosotros nos motivan para poder estudiar, ¿cierto?, porque son aquellos factores que de alguna manera nos van a permitir conocer cuáles son, ¿cierto?, los riesgos principales y los efectos que se podrían generar, específicamente en materia de la conservación de los recursos hídricos, ¿ya? Este proyecto tiene un nombre corto que lo hemos denominado Hidroclim, así que lo más probable es que ustedes encuentren propaganda sobre el proyecto Hidroclim en la región. ¿Cómo nace el proyecto Hidroclim? Bueno, Chile, como ustedes bien saben, es un país que a partir de su gran extensión latitudinal muestra distintas características climáticas, distintos bioclimas, ¿cierto?, que se pueden reconocer en su territorio. Y por lo tanto, estas características climáticas permiten modelar y encontrar ciertas características territoriales muy diversas, ¿ya? Lo que hace que Chile hoy en día sea uno de los países con la mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, con respecto a los efectos de cambio climático. Esta diversidad territorial también está acompañada de un arraigo cultural que es característico e identitario de cada una de las regiones del país. Por lo tanto, nos encontramos con tres elementos muy relevantes. Por un lado, tenemos una gran diversidad climática, una gran diversidad de ecosistemas presentes a lo largo del territorio nacional y una gran diversidad étnica, cultural y social, ¿ya?, la cual desarrolla sus actividades en estos territorios. Además, el cambio climático no solamente es aquel que nos está generando grandes impactos dentro del territorio. Los efectos del cambio climático, que principalmente apuntan a las variaciones en los regímenes de precipitaciones y de temperatura, generan efectos que se pueden ver multiplicados dependiendo de aquellos múltiples estresores que existen asociados a los distintos ecosistemas. Así como lo vimos que Chile tenía una tremenda diversidad territorial, también podemos encontrar una serie de actividades, ¿cierto?, culturales que se desarrollan en los distintos territorios, distintas regiones, y por lo tanto estas van generando impactos sobre los sistemas, en este caso en específico los sistemas acuáticos. Y aquí podemos ver una red de múltiples estresores, como por ejemplo la excesiva salinización de las aguas, la actividad turística que genera presión sobre el uso de los recursos naturales, ¿ya?, la industria, la generación de energía, las comunidades de especies en proceso, el aporte de materia orgánica, nitrógeno, fósforo a los cursos de agua, las actividades forestales, ¿cierto?, las actividades agroindustriales. Estas actividades que se conocen como múltiples estresores generan un impacto que se ve acrecentado cuando se une a los efectos del cambio climático y por lo tanto hace que los territorios sean cada vez más vulnerables ante fenómenos como este, ¿ya? Hoy no es de extrañar encontrar territorios cultivables o terrenos dedicados a la agricultura familiar campesina que muestran partículas de plástico y fibras, ¿cierto?, en su terreno, los cuales de alguna manera llegan a los cursos de agua y por lo tanto producen efectos contaminantes. Los relaves mineros, por ejemplo, la actividad frutícola, gran demandante del recurso hídrico, ¿cierto?, la actividad extractiva, la corta de bosque nativo, los incendios forestales, las prácticas de tala rasa en bosques también van generando problemas que a la larga se van sumando y multiplicando junto a los efectos del cambio climático en la zona. A partir de este pequeño análisis, nosotros, junto al grupo de investigadores de la universidad, nos dimos cuenta de lo siguiente. Chile tiene un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Hemos hecho un esfuerzo tremendo como país por poder avanzar en materia de cambio climático, estudiar cuáles son los efectos, cuáles son las medidas de mitigación y de adaptación más adecuadas para los distintos territorios, ¿ya? A partir de este gran Plan Nacional de Adaptación se desarrollaron los distintos planes sectoriales de adaptación al cambio climático, pero aquí es donde surge la gran incógnita.
Estos planes sectoriales que han sido diseñados en una política nacional, en una política país, ¿cierto? ¿Cómo van a ser implementados en las distintas regiones? Ya nos dimos cuenta que cada una de las regiones tenía diversidad climática, diversidad ecosistémica, diversidad cultural, y por lo tanto debemos pensar que la problemática va a estar dada en la implementación de estos planes, dado que las escalas de producción son distintas a las escalas reales en donde debemos impactar. Por eso creemos que estos trabajos o estos tipos de estudios deben apuntar a lo local, ¿ya? Debe tener un enfoque local, debe estar basado en función de los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, que se derivan a partir de los distintos ecosistemas que los territorios tienen y esa funcionalidad ecosistémica tan rica que se da en algunas partes de nuestra geografía. Conocer también aspectos sobre la sensibilidad ecosistémica, ¿cierto?, la capacidad de resiliencia de nuestro ecosistema, las capacidades adaptativas de los territorios, ¿cierto? Y, obviamente, un gran apoyo de la participación ciudadana. O sea, si no tenemos sentada a los actores relevantes del territorio en las mesas para tomar decisiones sobre planificación, difícilmente vamos a poder lograr una adecuada implementación de estos planes sectoriales. Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto debe apuntar a dar soluciones y a facilitar esta implementación de los planes que están dentro del gran marco del Plan Nacional de Adaptación en Cambio Climático en Chile. El objetivo general de este proyecto, entonces, es determinar la vulnerabilidad y el riesgo del suministro hídrico actual y futuro frente a fenómenos climáticos extremos, como insumo para el diseño de medidas de adaptación al cambio climático en la cuenca del Río Claro. ¿Por qué la cuenca del Río Claro? Se preguntarán ustedes. Bueno, la cuenca del Río Claro es una de las cuencas que tiene una diversidad de sistemas productivos muy interesante y una diversidad de sistemas ecológicos también que lo hace bastante interesante. Por ello, creemos que rescata toda la esencia de las distintas actividades, de las principales actividades económicas que se desarrollan en la región, ¿ya? Ahora, la metodología que nosotros proponemos está basada en lo propuesto por el IPCC en el año 2014 y que ha sido también recomendado por el CR2, ¿cierto?, que es este Centro de Cambio Climático y Resiliencia, ¿cierto?, que nos lleva a trabajar en tres dimensiones. Primero, trabajar en el área de los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, funcionalidad ecosistémica de los territorios, trabajar y desarrollar los índices de riesgo y vulnerabilidad de acuerdo a las metodologías del IPCC y integrar actores relevantes del territorio para la definición de medidas de adaptación, que en este caso vendrían a ser adaptaciones, ¿cierto?, de los planes sectoriales de adaptación que ya existen para los distintos territorios del país. En función de estos protocolos, ¿cierto?, estos análisis que se deben llevar a cabo, nuestro actor fundamental y nuestro actor clave es el Ministerio del Medio Ambiente, quien ha estado liderando las mesas, ¿cierto?, de acción sobre el cambio climático en la región. Con eso pensamos que podemos dar una muy buena respuesta rescatando lo esencial de los territorios y la localidad, ¿ya? ¿Qué tan pertinente es la solución que estamos dando hacia los territorios en los cuales queremos impactar? En este sentido, entonces, los principales productos que nosotros buscamos con este proyecto son generar un protocolo de riesgo y vulnerabilidad hídrica al cambio climático que va más allá de los indicadores o los índices de riesgo y vulnerabilidad, sino que el protocolo lo que busca es generar un manual que cada cierto tiempo se pueda ir actualizando y nos pueda ir entregando información de cómo hemos ido avanzando en materia de adaptación, ¿cierto?, y cuáles han sido los impactos que se visualizan en el territorio. Pretendemos también generar un manual para el diseño e implementación de medidas de adaptación locales al cambio climático, con pertinencia territorial, ¿cierto?, rescatando lo local para que esto se pueda cumplir. Y finalmente, pretendemos montar un sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua en la cuenca del Río Claro. ¿Ya? La idea es poder levantar información en tiempo real de las condiciones y los cambios que ocurren en los procesos de escorrentía, ¿cierto?, en la cuenca, el balance hidrológico, la eficiencia hidrológica, y junto también con el estado de vigor de la vegetación ribereña
o ripariana que acompaña a los principales cursos de agua de la cuenca. Nuestros socios estratégicos para el desarrollo de este proyecto están basados principalmente, como les señalaba antes, en el Ministerio del Medio Ambiente, en la Ilustre Municipalidad de San Rafael, instituciones como INDAP, SAC y otras que se pueden ir acoplando, ¿cierto? Que son actores que desarrollan actividades importantes dentro del territorio y que impactan ahí definitivamente. Algunas actividades claras están dentro del reconocimiento y levantamiento digital del área de estudio, caracterización de las poblaciones objetivo, distribución de las unidades demostrativas, la difusión y divulgación desde el punto de vista de la educación ambiental con respecto a temas relacionados a cambio climático, ¿ya? Y finalmente, creemos que todos estos elementos que nosotros vamos a levantar en este proyecto debieran ser gestionados a través de una mesa de gestión hídrica y cambio climático, la cual esperamos pueda derivarse a partir del Comité Regional de Cambio Climático que ha estado liderando el gobierno regional y cuya Secretaría Técnica recae en el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, contarles que el proyecto está en una etapa principal de prospección territorial, haciendo el levantamiento de la información que existe en la cuenca, y hemos ya comenzado a diseñar los talleres con los actores relevantes del territorio para trabajar la primera dimensión que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y su valorización social, ¿cierto? Que nos va a permitir conocer ciertos grados de resiliencia y capacidades adaptativas territoriales, ¿ya? El proyecto está quedando en su estructura digital en un sistema y en una plataforma en línea, la cual prontamente también les comentaremos que será distribuida y dada a conocer para el uso de nuestros socios estratégicos que pretendan liderar acciones en materia de cambio climático. Esto que les acabo de presentar es el resumen, ¿cierto?, del proyecto, que lo veremos más en detalle el día de mañana. Gracias. Vamos a aprovechar esta instancia para invitar a dos panelistas que son representantes de dos importantes instituciones que son colaboradoras de este proyecto, una en forma directa, que es el Ministerio del Medio Ambiente, una entidad interesada, ¿cierto?, en el producto de lo que vamos a lograr, y otra que es una entidad externa que tiene mucha experiencia en materia de cambio climático, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, INEC, que el día de hoy nos acompaña su director, el director de análisis de vulnerabilidad y cambio climático, que se ha tomado unos minutitos para compartir con nosotros una pequeña ronda de conversación. Les quiero presentar entonces a la colega Andrea Brevis. Ella es máster en gestión ambiental y territorial de la Universidad de Talca y actualmente es profesional de la Seremía del Medio Ambiente de la región del Maule. Así que te damos un saludo muy afectuoso, Andrea, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, la gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Es grato poder participar y poder acompañarlo en un proyecto que es tan relevante para lo que tiene que ver con la temática de cambio climático, donde nos aportan muchísimas cosas que se pueden llegar a trabajar también en las distintas áreas que nosotros estamos trabajando. Así que no, muchísimas gracias por la invitación y cuentan con nuestro apoyo siempre. Ok, pues muchas gracias, Andrea. Yo sé bastante bien el esfuerzo y todo el trabajo que ha realizado el Ministerio en materia de cambio climático y en otros múltiples estresores también que existen, como problemáticas, por ejemplo, de contaminación ambiental que ustedes tienen en Talca, y que son proyectos que demandan de mucha dedicación. Así que muchas gracias por tomarte unos minutos y poder compartir con nosotros tu experiencia, ¿ya? De igual manera quiero aprovechar de dar y presentarles al doctor candidato Daniel Yura González, que es geógrafo, máster en geografía y doctor candidato en geografía,
y actualmente director de análisis de vulnerabilidad a cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Yo soy Daniel González, soy director de análisis de la vulnerabilidad a cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuya directora general es la doctora María Amparo Martínez Arroyo, y estamos a la orden. Siempre es un gusto colaborar con los colegas latinoamericanos, especialmente con los amigos de Chile, y pues para arriba y para adelante, estamos aquí. Muchas gracias, Daniel. Sí, es muy grato poder contar con tu apoyo, con los colegas de INEC, con quien hemos tenido la suerte de haber trabajado ya en un proyecto en la región de la Araucanía hace un par de años, ¿cierto? En la cuenca del lago Villarrica, en donde aprovechamos de hacer un intercambio, ¿cierto?, de conocimiento, y fue para nosotros un real avance muy sustantivo que logramos con ustedes. Así que un gusto poder saludarte nuevamente. Ojalá esta reunión hubiese podido haber sido presencial, pero bueno, la pandemia, que es también parte de los múltiples estresores, ¿cierto?, nos tiene bajo esta condición. Así que muchas gracias por tomarse unos minutos. Yo sé, Daniel, que tienes una agenda bien completa hoy, así que vamos a avanzar inmediatamente, vamos a entrar en materia. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad de ustedes dos, que son representantes, ¿cierto?, del sector público de ambos países, tanto de Chile como de México, y donde tienen experiencia sobre la aplicación de ciertas políticas públicas en materia de cambio climático, que es bastante interesante saber qué es lo que sucede en ese aspecto. Y en ese sentido, Andrea, el presente proyecto, como vimos recién, busca aportar con información científico-tecnológica a los desafíos que plantea el cambio climático y sus potenciales efectos sobre el recurso hídrico, principalmente ese recurso, ¿cierto? Entonces, en este sentido, la estrategia nacional ha permitido el establecimiento de mesas regionales de trabajo como el COREC, Comité Regional de Cambio Climático, el que ha contribuido a poner en valor la actual problemática que implica a los diversos ecosistemas, sistemas productivos y la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, Andrea, nos gustaría que compartieras con nosotros y contarnos un poquito sobre el trabajo que ustedes como Ministerio del Medio Ambiente en la región del Maule han liderado a la fecha, especialmente con lo que respecta a la conformación del COREC y las proyecciones que han definido en esta importante mesa de trabajo. Cuéntanos. A ver, principalmente nosotros trabajamos y somos la Secretaría Técnica que se abarca hoy en día lo que tiene que ver con el Comité Regional de Cambio Climático, con las distintas áreas. La idea del comité es poder unificar o unir todo en un mismo lugar, en una misma parte, las distintas áreas y temáticas de cambio climático, porque si bien hemos trabajado y sabemos todos, tenemos claridad en qué es transversal el cambio climático. Abarca las distintas áreas y los distintos segmentos de la población. Entonces, la idea es que con el comité se puedan unificar la experiencia, porque si bien todas las áreas trabajan en temáticas de cambio climático, todas segregadas y todas en sus distintas índoles o expertise que poseen. Entonces, la idea es que se puedan complementar y poder trabajarla en ella. Por eso que se empezó a trabajar más con la ley marco de cambio climático que está terminándose ya de aprobar. Hoy día mismo en la mañana tuvimos la consulta pública de la estrategia climática a largo plazo, que se ve a nivel nacional y también la enfocamos a nivel regional. Hoy día fue la de la región del Maule, donde se ven distintas temáticas, cuáles son las temáticas que nosotros podemos ir abordando o cuáles son las complicaciones que como región tenemos, que podemos aportar y qué se puede esperar de las distintas temas. Trabajamos también en lo que tiene que ver lo que tiene que ver de contaminación de aire. Hace pocos días atrás nosotros ya vamos a empezar a trabajar en la elaboración del anteproyecto del plan de descontaminación para la región del Maule. Todo el valle central de la región del Maule fue aprobado, ya salió pública, donde son cerca de 23 comunas que abarcan, incluyendo el plan de descontaminación de Talca, que ya está, y el de Curicó. Se abarcan también otras comunas, que son Villalegre, San Javier, Parral, Linares,
Entonces, también se toma de distintas áreas. Nosotros en épocas de invierno la temática de cambio de contaminación atmosférica es tremenda. Entonces, estamos con temas de contaminación. Se abordan esos temas. Nosotros abordamos entre las distintas estrategias que tenemos a nivel regional y nacional, de los distintos programas de recambio de calefactores, donde mejoramos la eficiencia de los calefactores que hoy en día nosotros tenemos. Se trata de hacer recambio de esos calefactores que son poco eficientes y mejorándolos con mayor eficiencia. Estamos tratando de presentar también proyectos que tienen que ver con poder crear un plan de adaptación regional de cambio climático, así que tratamos de abordar en la medida que se puede la expertise que podemos lograr tener, que tampoco somos muchos, los profesionales de la Ceremi somos poquitos, entonces tratamos de abarcar toda la área y de poder abastecer y apoyar en lo que más se pueda. Es como eso a grandes rasgos lo que nosotros trabajamos, la verdad. Ok, Andrea, gracias. Bueno, reconocer si efectivamente ustedes hacen una tremenda labor, muchas veces quedan invisibilizados porque están como en varias cosas a la vez, pero estas temáticas son complejas, no son simples, ¿ya? El que se te junten los efectos del cambio climático por un lado, liderar una mesa, y por otro lado tener que ver el tema de la contaminación, que de alguna manera igual está ligado, ¿cierto?, a efectos de cambio climático que se ven acrecentados, ciertos fenómenos, ¿cierto?, y que impactan sobre los distintos ecosistemas. El uso de la leña como fuente de combustible hoy en día ha generado una tremenda presión sobre el bosque nativo, ¿cierto?, que cada vez es más escaso, y eso también va repercutiendo en lo que uno quiere hacer. Bueno, contar nomás que el COREC es una instancia súper importante y relevante, en donde los actores, ahí están los actores relevantes en el fondo, los actores claves del territorio. La idea es que ellos se sientan partícipes de lo que están desarrollando el COREC, y el llamado es que ellos participen. Ellos me imagino que están bastante motivados también y ven que es importante esto, porque se va a necesitar el esfuerzo de toda la gente para poder avanzar. Así que muchas gracias, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, en este mismo sentido, rescatando un poquito de las políticas públicas, ¿cierto?, lo que se está haciendo, de lo que a mí me deja bastante contento el Ministerio haciendo muchas cosas. Sabemos también, Daniel, que en México es uno de los países que ha marcado la agenda de cambio climático en el continente, ¿ya? Y eso los ha ido posicionando como un referente en Latinoamérica. Y también sabemos sobre algunos aspectos de la realidad territorial de México que difiere en algún sentido con la que existe en el territorio chileno. Pero compartimos el aspecto de vulnerabilidad, de los cuales destaca el riesgo hídrico. Y en función de ello hemos trabajado juntos en otras oportunidades, ¿cierto? Y ello te ha permitido conocer en parte lo que hemos realizado en materia de política acá en Chile, ¿cierto? Haber tenido la oportunidad de visitar nuestro país, me imagino que también te hizo un poco de sentido lo que ustedes estaban haciendo en México. Entonces, de esa manera me gustaría que nos contaras un poquito parte de la experiencia de México en la estrategia adaptativa al cambio climático, especialmente lo que significó la elaboración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, proyecto que tú lideraste en su momento. Así que sería súper interesante para quienes nos acompañan hoy conocer un poquito sobre eso. Sí, muchas gracias, Carlos. Digo, realmente es una pregunta compleja, con muchos temas, ¿no? Digo, y más con esta coincidencia que tenemos territorial, ¿no? Como muchos países latinoamericanos. En México, por ejemplo, un país de un poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, con 2 océanos, con 3 sierras maestras, con biodiverso, diferentes climas, con un acceso a los recursos diferencial, criminalmente diferencial en realidad, la parte de la pobreza, con cambio climático. Entonces, ¿cómo abordamos un problema tan complejo multidimensional? Exactamente. En México, en 2012 fue digamos, como el primer esfuerzo con la publicación de la Ley General de Cambio Climático. De ahí derivó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es, digamos, como el instrumento rector sobre qué es lo que se va a hacer para atender esta amenaza en el mediano y en el largo plazo.
También está el Programa Especial de Cambio Climático, que esto ya son mecanismos, son de coordinación entre los diferentes sectores, ¿no? Y de ahí, bueno, se derivan todos los instrumentos asociados a instrumentos y herramientas asociadas a este esfuerzo de atención. Por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas como un compromiso de México hacia el exterior, en donde la parte de disminución de la vulnerabilidad es fundamental. Entonces, la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático está en los diferentes instrumentos, herramientas, políticas, programas. Pero ¿cómo abordarla? Ha sido realmente un desafío cómo abordarla. ¿Qué es vulnerabilidad al cambio climático? ¿Qué se entiende como vulnerabilidad al cambio climático? Nosotros, como parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que somos un órgano, digamos, asociado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio Federal de Medio Ambiente, somos los encargados de hacer investigación técnica científica para aportar a la política pública en materia de cambio climático. Entonces hicimos el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático con un enfoque muy, pero muy particular. El objetivo final era dar recomendaciones de implementación de acciones para poder disminuir la vulnerabilidad en municipios, ¿no? No sirve ningún instrumento, ningún esfuerzo si no se dan al final recomendaciones, lo que nosotros decimos de la ley, de la norma a la pala. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para identificar esa vulnerabilidad? Y termino aquí para no extenderme mucho. El principal reto es hacer una disección de lo que significa la vulnerabilidad a cambio climático, separarla o integrarla a la parte de la vulnerabilidad social, económica, cultural, y concentrarse en este factor negativo que es el cambio climático, ¿no? Porque si no, pues hacemos vulnerabilidad a la pobreza, ¿no? Y identificar cuáles son las problemáticas específicas que están directa o indirectamente relacionadas con el clima y que se expresan en el territorio, ¿no? De manera general, de manera regional y con una resolución máxima a municipios. Entonces nosotros les decimos a los municipios, y con base, digamos, en este enfoque de aproximación del IPCC 2007, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Para nosotros es muy importante la parte de capacidad adaptativa porque nos dice, de acuerdo a cada una de las problemáticas identificadas, de qué carecen los municipios o de qué carece el Estado o de qué carece la Federación para atender esa problemática muy particular, y se dan estas recomendaciones. Pueden ser desde el punto de vista de incentivar la comunicación intermunicipal de una misma cuenca, incentivar programas de conservación de masas forestales, pago por servicios ambientales, áreas naturales protegidas, etcétera, pero son muy específicas para detonar estos, digamos, atender la problemática y disminuir la vulnerabilidad de las regiones más vulnerables al cambio climático, ¿no? Eso por un lado. Exactamente. ¿No? Y porque eso nos permite hacer después reportes y seguimientos. ¿Qué tanto las acciones de adaptación para disminuir la vulnerabilidad están funcionando? Entonces, ese es el enfoque muy general en el que estamos trabajando. ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es hacer evaluaciones de la vulnerabilidad a nivel subregional y local. No olvidemos que cuando hacemos vulnerabilidad al cambio climático, digamos, en un nivel muy general, de todo el país, de todos los municipios, y cuando empezamos a transitar hacia mayores escalas de implementación, hacia mayores niveles, o sea, ya muy local, la participación social comunitaria, muy local, toma mayor relevancia. Entre mayor sea el nivel de implementación, mayor la importancia de toda la información que deriva de de las comunidades, de las poblaciones a nivel muy local, los arreglos institucionales, gobernanza de los entes de gobierno locales. Y hacia allá vamos. Ahí es donde tenemos, digamos, tenemos que enfocar las baterías, porque es una ventana muy grande para, digamos, avanzar en la frontera del conocimiento de la vulnerabilidad del cambio climático. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Solamente quiero rescatar dos conceptos de lo que tú nos acabas de contar. El primero, el concepto de capacidad adaptativa, es fundamental. Si nosotros queremos entrar a disminuir esta vulnerabilidad, ¿cierto? El concepto de capacidad adaptativa tiene que ser analizado, estudiado en profundidad. Y eso va de la mano con el segundo concepto que me gustaría relevar de lo que tú expones, que tiene que ver con la participación de lo local, de lo territorial en específico. Porque en el fondo las capacidades adaptativas y los problemas están en lo local, en lo particular. Y ahí es importante que los actores relevantes tengan un grado de participación fundamental dentro de la toma de decisiones, ¿cierto? En cuanto a las medidas de adaptación.
Así que me hace mucho sentido porque también refunda un poco lo que nosotros presentamos en el proyecto como fundamentación, ¿cierto?, del por qué era importante fijarse en esas problemáticas a esa escala. Sí, Carlos, si me permites, muy rápido. Sí es eso, y también algo que es muy importante es que a nivel local se hacen los fundamentos de la corresponsabilidad territorial, y más cuando estamos hablando de recursos hidrológicos, agua, ¿no? Las externalidades negativas y positivas de las actividades en una parte del territorio no siempre se dan en ese lugar, sino que las sufren otros usuarios. Entonces, los enfoques entre la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales hidrológicos para las diferentes actividades, tanto de las poblaciones humanas como de los procesos ecosistémicos, son fundamentales, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad en el análisis local de la vulnerabilidad al cambio climático es fundamental. Ok. Muchísimas gracias, Daniel. De igual manera, muchas gracias, Andrea. Recordarles que mañana vamos a tener una sesión de seminario en el cual vamos a profundizar en estos conceptos que acabamos de comentar el día de hoy. Yo sé que tienes otra actividad ahora en este momento, Daniel, así que te doy las gracias por parte de nuestras autoridades universitarias, del gobierno regional y, bueno, del equipo del proyecto. Así que un abrazo y nos estaríamos viendo el día de mañana. Lo mismo para Andrea. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, por haberte tomado, de haber compartido con nosotros, ¿cierto?, parte de la experiencia del Ministerio, lo que están desarrollando. Y mañana ya nos estaremos viendo en el seminario, que va a ser una actividad ya donde vamos a conversar en profundidad. Tenemos distintos panelistas, ¿cierto? El mismo Daniel, que nos va a contar un poquito más en detalle lo que están haciendo. Pero con esta actividad estamos dando por cerrada entonces la primera parte del lanzamiento del proyecto. El día de mañana, viernes, desde las 9:30, daremos inicio entonces al seminario en donde abordaremos estos temas en profundidad y compartiremos con la comunidad educativa, ¿cierto?, académica, profesionales, interesados y la comunidad en general sobre los aspectos y alcance de los estudios en materia de cambio climático. Así que muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y espero poder mantenerlos al tanto de los avances en el logro de los objetivos de nuestro proyecto. Así que muchas gracias, un abrazo y que tengan una buena tarde.